Dios le bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Facebook y que posteriormente usted podrá ver este programa conjuntamente con los demás a través de nuestro canal de YouTube en Carmen de Cañate y en Jesucristo Imperio de Vida. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos en esta hora sobre un tema de singular importancia para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno es el Señor. Estamos nuevamente aquí a los pies del Maestro Live, compartiendo temas bíblicos, temas interesantes, temas doctrinales, donde nuestro Señor nos viene hablando en estos tiempos tan importantes que estamos viviendo, para compartir una palabra especial de parte del Señor y que podamos ser edificados, consolados y exhortados en todo lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Agradecemos a todos nuestros hermanos, nuestros hijos espirituales JV, que siempre sintonizan el programa, y agradecemos a todos ustedes por compartir junto a nosotros este tiempo tan importante para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios, y que siempre se conectan y reproducen los programas a través de los canales de YouTube, ¿verdad? Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, o el canal de Carmen de Cañate. También tenemos un canal de la fundación que está en nuestro ministerio, que se llama Soplo de Esperanza y Vida. Así que usted puede también acceder a nuestro podcast. Amén. ¿Verdad? En Spotify tenemos un podcast a nombre de Pastora Carmen de Cañate. Allí usted podrá escuchar todas las enseñanzas y prédicas que el Señor nos ha permitido a través de estos 19 años compartir con cada uno de ustedes. Somos Jesucristo Imperio de Vida, compartiendo junto a ustedes un tiempo tan fundamental. Creemos que Dios está hablando de muchas maneras. Amén. Ahora nos habla por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra, y nos sigue hablando en este tiempo de la importancia de muchos temas, como en otros programas lo hemos tocado, pero hoy queremos tocar un tema tan medular que Dios ha tocado nuestras vidas para poder llevarlo hasta ustedes, y lo que es el mandamiento, el nuevo mandamiento. Amén. Que Jesucristo dejó establecido para la iglesia, para nosotros. Y es importante comprender que aún en Apocalipsis el Señor nos viene hablando en primera instancia sobre la importancia de nuestro primer amor. El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ese es el tema de hoy, Benito, que vamos a estar tocando, porque creemos que no podemos olvidar el primer amor. Amén. Porque creemos que la fe solo se hace firme o permanece cuando nuestro amor está anclado en nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Así es, queridos hermanos, y es que este tema es un tema consecuente con los temas que hemos venido abordando a lo largo de las últimas semanas. Hablamos muchas veces con respecto a la armadura, hablamos con respecto al tiempo de iniquidad, hablamos con respecto a los maestros de maldad. Nos posicionamos durante varios programas en Efesios capítulo 6, vimos un poco de lo que era segunda de Timoteo en el capítulo 4, verso 1 frente a este tiempo, y estuvimos repasando muchos de los evangelios que nos advierten sobre las condiciones del tiempo actual. Y de esos evangelios se extrae el tema de este programa y de los programas que en el Espíritu sean necesarios para ir desarrollando este importantísimo tema. Nosotros recordamos en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba sobre las señales acerca del fin de los tiempos, y hablaba que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces hemos leído este versículo que está en el Evangelio de Mateo, y muchas veces lo hemos leído y hemos pasado rápidamente sobre dicho versículo. Pero lo extraordinario de este versículo es que destaca que como consecuencia de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. E inmediatamente nosotros hacemos un énfasis en lo que implica que el amor se enfríe como consecuencia de la maldad.
Y este hecho destaca algo fundamental. El amor se convierte para nosotros, los nacidos de nuevo, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero, en el elemento que nos define, que define nuestra identidad y que nos caracteriza entre nosotros frente al mundo y delante de la presencia del Señor. Así que por consiguiente, analizar las causas del amor, lo que significa el amor de Dios en nuestra vida, lo que representa el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, y lo que implica ese nuevo mandamiento, es fundamental para este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que está viviendo la iglesia, porque nosotros tenemos que preservar ese amor independientemente de las situaciones que puedan estar aconteciendo, independientemente de lo que podamos estar viviendo o atravesando, independientemente de lo que nosotros podamos calificar como correcto, incorrecto, como bueno, como malo, independientemente de lo que podamos sufrir o lo que podamos padecer, nosotros o las personas cercanas a nosotros, de manera injusta, de manera perniciosa, de manera alevosa en contra de la iglesia, nosotros tenemos que guardar algo en medio de este tiempo de tiniebla, en medio de un tiempo de oscuridad, y tiene que ver con nuestro corazón, pero tiene que ver con el principal fruto que sale de nuestro corazón, que es el amor de Dios sembrado en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que preservar, porque allí radica la esencia de nuestra identidad como cristianos. Por eso hemos determinado traer este tema a colación, porque nosotros tenemos que permanecer en medio de todo incólumes, cimentados en el amor de Cristo y en ese amor que Cristo nos enseñó a todos nosotros. Cielo. Es importante destacar que el amor a Dios y el amor de Dios no es lo mismo que el amor a nuestra familia, que el amor a nuestros esposos. Existe lo que es el amor filial. El amor filial es el amor a las familias, ¿verdad? Existe el amor eros, que es ese amor romántico que existe entre las parejas, entre los novios o los esposos. Pero el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor ágape, es un amor que va mucho más allá de las condiciones humanas. Es un amor incondicional pese a todas circunstancias. Es un amor que nos ama, que ama a pesar de. Recordemos que el amor es una decisión, no una emoción. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, no movemos nuestra vida en base a las emociones, a quien me cae bien, a quien me cae mal. No, nosotros incondicionalmente nos regimos en obediencia a Dios y a su palabra. Amén. Por eso es importante este tema, porque estábamos hablando, Benito, en los programas anteriores acerca de la egolatría, acerca del amor a nosotros mismos, la devoción a nosotros mismos, la adoración a nosotros mismos frente al gobierno de Dios. Y es apremiante hablar de este tema porque Dios demanda de nosotros el amor ágape, el amor agapao. No el amor eros ni el amor filial que está reinando en el mundo y frente a muchas cosas. Entonces en este tiempo debe prevalecer el amor, porque como tú lo acabas de señalar, van a suceder tantas cosas, se va a multiplicar tanto la maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Pero es menester hacer un llamado de atención a comprender que no puede faltar el primer amor en este tiempo, que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando, la pandemia, las enfermedades, la escasez, el amor del Señor debe ir primero, el amor al Señor por sobre todas las cosas debe ser primero en nuestra vida, delante de cualquier circunstancia. Correcto. Cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, nos damos cuenta que Dios nos hace un llamado a amarle. Amén. A amarle bajo la condición de Él, no bajo nuestra propia condición. En el capítulo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
dice en el versículo siguiente, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Amén. Benito, cuando nosotros comprendemos el Shema Israel, entonces podemos comprender que si nosotros establecemos como punto fijo o firme el amor a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, es la garantía de que la bendición de Dios, de que la presencia del Señor nos ayudará en todo tiempo. Si nosotros ponemos el amor a Dios en todo y enseñamos a nuestra familia el amor a Dios, es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel, que cuando entonces hagamos estas cosas, Jehová nos va a prosperar y nuestros días serán prolongados. Es menester en este tiempo comprender el Shema Israel, comprender que yo tengo que fijar la mirada en amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Mira lo que dice la palabra en cuanto a este pasaje de Deuteronomio 6, pero en la versión al día dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Amén. Cuando el Shema Israel nos está exhortando, o Moisés le está exhortando de parte de Dios al pueblo de Israel, le está diciendo que nuestros pensamientos tienen que ser hacia Dios, tienen que ser el amor a Dios y el amor a su palabra, que nuestra vida, nuestra esencia debe permanecer ese amor, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, que dice que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros, cuando buscamos que el Espíritu Santo cultive ese amor incondicional, ese amor a Dios, ese amor por las cosas que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, entonces nosotros podemos caminar seguros de que Dios va a prosperar y a bendecir nuestras vidas. Y lo necesitamos en este tiempo tan difícil, en donde tenemos que dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en nuestra familia, empezar a pensar en el futuro de nuestra familia, porque el futuro de nuestra familia sin Dios es maldad, caos, desorden y tragedia. Pero el futuro de nuestra familia, cimentada en el amor a Dios, en el amor a su palabra, es la garantía de que le dejamos una herencia, un legado que pueda llevarlo no solamente a la salvación de nosotros, sino a la salvación de toda nuestra casa. Aleluya. Y es ahí la importancia de este gran mandamiento, como lo bien lo intitula el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Cuando nosotros hablamos, y esa exhortación que Moisés le da al pueblo de Israel: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que es un tema recurrente a lo largo de la palabra y que nuestro Señor Jesucristo destacó en esas confrontaciones perennes que tenía con los fariseos, que tenía con los saduceos y que tenía con los maestros de la ley, y que inclusive remarca el gran mandamiento que ha establecido la palabra y que está establecido en la palabra. Sin embargo, cuando nosotros vemos, y por eso era necesario hacer esta introducción que hizo Carmen, compartió Carmen con nosotros, en cuanto a la diferenciación del amor de Dios y el amor de nosotros hacia Dios frente al amor familiar, el amor filos, o el amor eros, el amor de la pareja. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que estar claros que cuando la palabra aquí nos está mencionando el amor a Dios, nos está mencionando un amor que está por encima del amor que nosotros podemos sentir hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, o el amor que nosotros podemos sentir hacia nuestros familiares, o el amor que podemos sentir hacia nuestro amigo. Estamos hablando de otra dimensión y otra categoría de amor. Y un amor que es la propia palabra la que nos va a enseñar esta naturaleza del amor que nosotros tenemos que enfocar. Lo importante que destaca este capítulo 6 de Deuteronomio es la prioridad del amor a Dios, es decir, la prioridad de que nuestro amor, nuestra vida, para poder encontrar plena definición, para encontrarle pleno sentido a nuestra vida,
El amor a Dios tiene que estar por encima del resto de los amores que nosotros podemos sentir. ¿Y por qué? Y tiene que estar por encima y tiene que ser único e incomparable, porque es ese amor el que nos va a permitir a nosotros enrutar nuestra vida en este camino conforme a la palabra del Señor. Entendemos entonces, conforme a la palabra, lo que la propia palabra dice. Todo lo que ames, eso también tú vas a seguir. Entonces, cuando la palabra nos dice que lo que amemos nosotros seguiremos, nosotros estamos reconociendo que si amamos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, no con una parte de nuestro corazón, no con una parte de nuestra alma, no con una parte de nuestra fuerza, sino con la totalidad de nuestro ser, entonces nosotros vamos a seguir a Dios. Vamos a seguir a Dios y vamos a buscar agradar a Dios. Entonces esto es un elemento fundamental en lo que nuestra definición de nuestra personalidad, de nuestra identidad, marca la palabra desde el principio. ¿Y por qué fue necesario, cielo, que Dios se lo dijese a Moisés, que se lo repitiese al pueblo? Porque el hombre falla cuando pone otro amor por encima del amor de Dios. Por eso en el primer mandamiento, en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le tiene que señalar eso, porque el hombre, si Dios no le establece el mandato de amarlo a Él sobre todas las cosas, el hombre tiende a desviarse, a buscar otros amores que él considera que lo satisfacen, que él considera que lo llenan, que él considera que le dan sentido a su vida, pero que al final lo llevan en una vida de sufrimiento y en una vida de tragedia. Cuando el amor de Dios es una garantía de una vida agradable al Señor, una vida bajo la bendición del Señor, una vida bajo la gracia del Señor, una vida bajo la protección del Señor. Y esa confusión es lo que nos ha llevado a malinterpretar muchas veces, cielo, el concepto de lo que es herencia y lo que es legado. Nosotros pensamos que como amamos a nuestros hijos, vamos a darle bienes materiales. Pero cuando nosotros amamos más a Dios, nosotros nos aseguramos de darle bienes espirituales, enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque las bendiciones materiales lo van a acompañar desde el momento que ellos aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas y a temerle y a obedecerle y a poner por obra su palabra. Cielo. Es importante lo que nos acabas de señalar, Benito, porque Moisés le recalcaba muy bien al pueblo el amor tan inmenso que Dios le tenía cuando los escogió. Así es. Una de las cosas que me llama la atención es que Moisés le dice, antes de darle el Shema a Israel, que es el gran lema del pueblo judío, le dice a Israel la importancia de guardar diligentemente el alma. Amén. Nosotros, cuando comprendemos que nuestra alma está en nuestra mente, están nuestras emociones y está nuestra voluntad, y en medio de las emociones están nuestros pensamientos, sentimientos y afectos, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel que debe ser diligente en guardar su alma, es porque van a venir circunstancias o situaciones que tienen que enfrentar, o desafíos que tienen que enfrentar, que deben ser mayordomos de aquellas cosas que puedan venir, que puedan desviar su mirada de Dios, que puedan desviar su mirada del amor a Dios. Y efectivamente, a través del tiempo, ellos vivieron esclavitud, servidumbre, vivieron muchas circunstancias que hicieron que su alma muchas veces perdiera el norte, y Dios tuvo que levantar hombres y mujeres que los llamaran y les hicieran comprender el Dios que moraba en medio de ellos, el Dios que los había llamado, que los había escogido en un momento dado. Por eso el pueblo de Israel tenía que comprender que Dios lo había escogido de lo más insignificante para hacerlo su pueblo, y que en medio de esa escogencia le había establecido un decálogo, mandamientos que identificarían que eran pueblo de Dios,
Está en este año en donde Dios está formando nuestra identidad, en donde Dios está afinando y afirmando nuestra identidad. Todo lo que estamos viviendo de pandemia, de enfermedad, de crisis económica, de plaga, de amenaza de otros problemas naturales y demás, nosotros tenemos que aprender a afirmar nuestra identidad en Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender a mostrar nuestra identidad a través del amor a Dios y del amor al prójimo, porque la ley que le dejó Dios establecida a su pueblo para identificarlo como pueblo de Él era amar el gran decálogo. El gran decálogo, ¿qué es? Los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos son dedicados de nuestro corazón hacia Dios. Amén. Demostrando nuestro amor a Dios. Así es. Y los 6 últimos mandamientos son nuestro amor al prójimo, identificándonos como hijos de Dios en cuanto amamos al prójimo. Por eso que cuando a Jesús se le pregunta sobre cuál es el gran mandamiento, Jesús lo dice y lo establece en 2 mandamientos. Dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se cumple la ley y los profetas. Pero a mí me encanta el 3er mandamiento, que dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en eso sabrán que son mis discípulos, cuando nos amamos los unos a los otros, porque en eso se cumple el gran mandamiento establecido en el decálogo, en el Éxodo. Entonces, la manera en que le demostramos a Dios que le amamos es en todo lo que pensamos, en todo lo que somos y en todo lo que valemos. Amén. Y la manera en la que le demostramos que ese amor existe en todo nuestro ser es cuando lo manifestamos amando a nuestro prójimo. Amén. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntan y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, la misma palabra vino a darle esencia a la palabra. Y dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por los que te ultrajan. Entonces vemos claramente que amar a Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque cuando allí dice, ¿cómo vas a amar a quien te ama? ¿Qué muestra eso? Parafraseando en Carmen. Igual hacen los pecadores. Igual hacen los pecadores. ¿Cómo vas a bendecir a quien te bendice? Igual hacen los pecadores. Le vas a prestar a quien te presta. Aleluya. Entonces es importante comprender que amar a la manera de Dios es totalmente diferente al amor del mundo y al amor humano. Porque el amor de Dios rebasa todo entendimiento. Y es interesante, Benito, porque cuando tú hablabas con respecto al amor a Dios en este tiempo y al gran mandamiento de que lo que tú amas, tú sigues, o a esa gran palabra de donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nos gusta mucho porque cuando nosotros amamos a Dios, no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, permaneceremos firmes en el Señor. Amén. Pero cuando yo pongo mi mirada en el amor familiar, o en el amor eros, o en el amor al mundo, porque dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un amor al mundo. Sí. Y cuando nosotros tenemos ese amor al mundo y a los deseos, permaneciendo en la iglesia o estando en Cristo supuestamente, nosotros como pastores o como padres podemos amarrar a esa persona al altar por muchos años. Pero cuando la soltemos, como su corazón ama el mundo, se va a ir al mundo o se va a ir a sus viejos rudimentos. Amén. Porque en realidad su corazón no está en el amor a Dios. Pero cuando amamos a Dios, podamos vivir tribulación, escasez,
hambre, espada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando estas situaciones se van desarrollando y nos ha acontecido a todos a lo largo de nuestra vida como cristianos, la tendencia y la tentación a querer conciliar el amor al mundo con el amor a Dios, y es algo imposible. No podemos conciliar el amor al mundo y el amor a Dios. Y cuando hablamos del amor al mundo, hablamos del mundo como sistema, y como sistema desde el punto de vista espiritual, como un sistema de maldad, que busca satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa y que no busca en lo absoluto agradar a Dios, ni tiene la capacidad ni la intención de agradar a Dios. Antes bien, consideran a Dios su enemigo y su adversario número uno, y su palabra su adversario y su principal obstáculo en su expansión y en su conquista. Ahora bien, dentro de eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Por eso es que la palabra nos señala que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y algunas personas podrán decir, pero estamos en el mundo. Ciertamente estamos en el mundo como un lugar, como una esfera, como el planeta Tierra, con una serie de culturas y una serie de países, etcétera, etcétera. Pero estamos en el mundo, pero no formamos parte del sistema del mundo que ya hemos definido como un sistema de maldad. Eso significa que nosotros no podemos aislarnos del mundo, no nos vamos a separar del mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y contundente cuando señaló: mirad que os envío como ovejas en medio del lobo. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Cristo ora por sus discípulos, le ora al Padre y le pide: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Porque nosotros vamos a andar en el mundo, porque en el mundo es el campo, el mundo como tierra, como lugar, como territorio, como habitación de la humanidad, es el lugar en donde nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios en nuestros corazones, para que todo aquel que nos vea reconozca que el nombre de Dios es invocado sobre nosotros, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es invocado sobre nosotros, que en Él hay perdón del pecado, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna a través de nuestro testimonio. Entonces es fundamental que nosotros tengamos esto muy claro en nuestro andar. ¿Por qué razón? Por lo que Carmen nos señalara y compartiese con nosotros hace unos escasos minutos. Es necesario que ese amor a Dios esté en la cima. ¿Por qué razón? Porque todo el resto de nuestra vida queda plenamente orientada, saludablemente construida y saludablemente edificada, y todas nuestras relaciones empiezan a ser llevadas de manera correcta cuando nuestro norte es el amor a Dios. Nuestro matrimonio es saludable cuando nuestro norte es el amor a Dios, porque no vamos a buscar la satisfacción de nuestro deseo, de nuestro querer o nuestro parecer. Vamos a buscar agradar a Dios en el matrimonio, agradar a Dios en la familia, agradar a Dios en el trabajo, agradar a Dios en la iglesia, agradar a Dios con cuanta persona yo me relacione. ¿Por qué? Porque mi norte y mi centro, el cómo, el por qué y el para qué de mi vida es el amor a Dios, sin el cual yo tengo que reconocer, como dice el poema romántico, que sin Dios mi vida no existe. Sin Dios no soy nada. Si me falta Dios, me falta todo. Entonces, cuando yo llego a esa conclusión, entonces me doy cuenta que mi amor hacia los demás, mi amor hacia mí mismo, no me lleva a la idolatría. Mi amor hacia el prójimo no me lleva a idolatrar al prójimo, no me lleva a idolatrar el dinero, porque no amo el dinero, amo a Dios y considero todas las cosas en su justa medida, como bendiciones que Dios me da para poder moverme en este mundo hasta que Cristo venga y me llame a su presencia. Pero lo que me va a garantizar estar en la presencia del Señor eternamente va a ser el amor de Él que se haya perfeccionado en mí. Por eso es que la palabra nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Es que la salvación es producto del amor. Amén, aleluya. De Dios hacia nosotros. Es un acto de amor, aleluya, de entrega, que Él
mostró hacia nosotros, Amén. aún sin merecerlo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y la esencia de Dios es el amor. Y a través de la ley del amor se cumple toda la palabra. Porque Jesucristo dijo en Juan 14:15, ustedes demostrarán que me aman cuando guarden mis mandamientos. Así es. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La única prueba del amor a Dios es cuando por encima de lo que sentimos, por encima de lo que atravesamos, nosotros permanecemos en ese amor y permanecemos fieles al Señor. No vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Aleluya. No le fallamos a Dios. No le somos infieles, hermano, porque a veces tenemos el pensamiento de que como Dios es amor y es misericordioso, yo puedo hacer lo que sea y Dios siempre me lo va a perdonar. Amén. Y Dios siempre me lo va a pasar, pero Dios, olvidamos que Dios es justicia, Dios es justo. Pero cuando amamos a Dios, mire, hermano, cuando usted ama a su esposo, cuando usted ama a sus hijos, usted no hace daño a lo que ama. Usted protege lo que ama, usted guarda lo que ama, usted mantiene ese amor por encima de las circunstancias y se mantiene allí aunque pasen hambre, aunque pasen enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Amén. ¿Cuánto más amar a quien nos dio el regalo de la salvación y la vida eterna? Cuánto más demostrar ese amor a través de la obediencia en este tiempo, hermanos, porque la vida, las circunstancias están tan difíciles, los tiempos son tan malos que nosotros podemos extraviar nuestros sentidos, extraviar nuestros ojos, producto del afán y de la ansiedad, producto de la angustia y de la desesperación, y podemos fallarle a quien decimos que amamos. Por eso es importante este tema, que aunque para muchos es sobregirado o es no menos importante, pero para Dios es importante, porque cuando nosotros realmente tenemos depositado en nuestro corazón ese amor, no le hacemos daño ni a Dios ni a nuestro prójimo, porque cuando uno ama, uno no daña lo que uno ama. Entonces en este tiempo el mundo nos está ofreciendo muchas cosas para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nosotros nos desliguemos de Dios. Pero Romanos capítulo 8 nos enseña que ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Si antes Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces en este tiempo es importante, yo creo que es el tiempo en donde Dios está llamando a la iglesia, como llamó a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, Aleluya, a volver al primer amor, porque muchas veces estamos afanados. El Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 6, versos 23 o 24 por allá, que no podemos amar a dos señores, porque amamos a uno y aborrecemos al otro, que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Amén. Y cuando habla de las riquezas, habla de cosas materiales, de cosas perecederas, Así. que se comen la polilla, el orín, que se desgastan, en donde no podemos, nada traímos ni nada nos llevamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el amor a Dios, entonces podemos tener la garantía de que alcanzaremos la eternidad. Aleluya. Con Él. Amén. Alcanzaremos la eternidad con el amado. Y es fundamental, Benito, porque estamos viendo el ataque agresivo que el enemigo está tirando hacia la iglesia. El ataque agresivo que los gobiernos están tirando hacia las iglesias, que los satanistas, que los que practican brujería y hechicería están tirando contra la iglesia, están tirando contra los hermanos, contra las congregaciones, contra la familia, cantidades de divorcios en este tiempo.
cantidades de situaciones que por angustia y falta de economía se están dando. El enemigo está reciando contra la iglesia, que quieren abrir, que han abierto los lugares de licor, han abierto otros lugares, pero le han puesto todas las trabas a la iglesia para poder abrir sus puertas, cuando es la iglesia la solución con Dios a los problemas. Entonces, seamos entendidos en los tiempos, porque ¿qué está haciendo el enemigo? Debilitando el amor de las ovejas, debilitando el amor de aquellos que nos congregamos, que somos los seguidores de Cristo, debilitando a través del desgaste, de la angustia, de la aflicción, de los problemas, para que apartemos nuestra mirada de Él, para que dudemos por incredulidad, para que empecemos a desmayar en este tiempo, porque no nos podemos congregar, porque no tenemos mucha comunicación entre los hermanos, porque estamos pasando momentos de angustia. ¿Y qué va a hacer eso? El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad de este mundo. Y si no te hablamos de esas circunstancias, si no te hacemos ver que eso es peligroso en este tiempo, que no podemos desmayar en permanecer en amor, de estar cimentados en el amor a Dios y a su palabra, porque hermano, aunque no nos congreguemos ahorita mismo, aunque todo esté en contra de las iglesias, aunque todo esté en contra del pueblo de Dios, tiene que haber un remanente que no doble rodilla ante Baal, tiene que haber un remanente que permanezca fiel a Dios en amor, que enseñe y muestre el amor a través de apoyarnos los unos a los otros. Que quitemos nuestra mirada de lo material y empecemos a ayudar, a servir a nuestros hermanos. Que empecemos a mostrar y a manifestar ese amor a través de despojarnos de lo poquito que tenemos o de lo mucho que tenemos, para ayudar al necesitado, para ayudar al huérfano, a la viuda, al menesteroso, a los extranjeros, a aquellas personas que tienen los trabajos suspendidos, a aquellas personas que han quedado sin trabajo. ¿Quién les va a mostrar que existe un Dios de amor? Nosotros, la iglesia, los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Pero no podemos quedarnos asustados, temerosos. Voy a guardar lo único que tengo porque no sé lo que pasará mañana. ¿Y dónde está tu Dios? Aleluya. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde está tu confianza en que Dios cuida de ellos y cuida de ti? Y que también lo hará en otros tiempos, y permaneceremos firmes a pesar de todas circunstancias, y que Él nos hace más que vencedores en todas las cosas. Aleluya. Y solo podremos alcanzar la victoria a través de nuestra confianza en el amor a Dios y mostrando ese amor a nuestro prójimo. Creo que estoy un poquito enardecida, no sé cuál sería la palabra, en ver que muchos cristianos, muchas personas, somos egoístas, somos egocéntricos, somos ególatras, y se está manifestando en este tiempo, porque nos estamos olvidando de los pastores que dependen de la ayuda en la iglesia. Nos estamos olvidando de nuestros hermanos, nos estamos olvidando de nuestra iglesia para centrarnos nada más en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Y dónde está ese amor que nosotros decimos tener a Dios y a su iglesia? Qué bueno es el Señor, porque muchos de nosotros como pastores podemos salir adelante porque Dios nos sostiene de otras maneras. Pero ¿qué hay de aquellos que están angustiados porque están perdiendo sus ovejas, porque no tienen los recursos, porque están pasando necesidad? ¿Dónde estamos los que somos seguidores de Cristo? Dice Cristo que nosotros demostramos que somos verdaderos hijos o seguidores de Él cuando tenemos amor los unos por los otros. Juan 13:35. Y cuando uno lo puede calificar, lo que Carmen acaba de hacer, como una arenga cristiana. Y es así, es efectivamente una arenga cristiana. Es una apelación a la esencia de quienes somos en Cristo Jesús frente a las circunstancias en que estamos viviendo. Es hacer un diagnóstico de lo que está atravesando la iglesia en este tiempo. La iglesia que predicaba que el mundo está bajo el maligno, esa iglesia está viendo al mundo lanzarse contra la iglesia.
Esa iglesia que predicaba que los bienes materiales no son de este mundo, ahora está viendo todas estas situaciones confrontadas. Ahora, frente a esas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos odiando? ¿Reaccionamos peleando? ¿Reaccionamos insultando? ¿Reaccionamos tirándonos a la calle? ¿Reaccionamos calificando como injusto lo que está ocurriendo? ¿Reaccionamos sorprendidos por lo que está ocurriendo? ¿Reaccionamos de esta manera? No. ¿Cómo vamos a reaccionar? De la única manera en como hijos de Dios debemos reaccionar, manifestando el amor de Dios. Esa es la única forma en cómo podemos vencer al sistema del mundo. Es la única forma como podemos vencer la persecución. Es la única forma como podemos vencer. Hermanos, no es la primera vez que la iglesia atraviesa situaciones en donde los locales de los sitios donde se realizan los cultos se están perdiendo porque ya no se pueden pagar las obligaciones de alquiler. No es la primera vez que la iglesia se enfrenta a una situación de escasez material de recursos. No es la primera vez donde los miembros de la iglesia pierden sus bienes, pierden sus ingresos económicos. No es la primera vez. Esa es la vida de la iglesia. ¿Y por qué hemos estado y hemos sobrevivido hasta este tiempo? Por el amor de Dios. El amor de Dios en nuestros corazones, manifestado cuando todas las circunstancias nos indican que tenemos que preocuparnos es por nuestro propio pellejo. Tenemos que preocuparnos por los nuestros, por los cercanos a nosotros. Pero el amor de Dios sembrado en nosotros no nos permite movernos basados en el egoísmo, no nos permite movernos basados en el cálculo y en la programación. Nos impulsa a movernos basados en el amor, basados en ayudar con lo poco que tenemos a aquel que tiene menos que nosotros tenemos. Nos impulsa a redoblar la oración, nos impulsa a clamar al Dios de lo imposible, al Dios que hace milagros, para que esos milagros sean manifiestos en este tiempo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero la gracia sobreabunda por medio de corazones que han permitido que el amor de Dios se perfeccione. Y uno dirá, para ustedes pastores es muy fácil decirlo, para ustedes pastores es muy fácil señalarlo, porque parece ser que ustedes se han guardado y se han protegido. No nosotros, Dios en nosotros. Y en medio de todo uno puede decir, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a guardar, porque no sabemos qué tan peor se pueden poner los tiempos. Pero el amor de Dios nos llama a ayudar a aquel que está en necesidad. El amor de Dios nos llama a redoblar las rodillas, la oración, la intercesión, clamando al Dios Todopoderoso, clamando al mover del Espíritu Santo que derrame sus dones espirituales para poder enfrentar a aquellos que no pueden comprar un medicamento, aquellos que no pueden comprar comida, aquellos que tienen problemas en esta situación donde los problemas familiares y los problemas matrimoniales se han acrecentado en vez de disminuir. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo podemos resolver con dinero. Tenemos que resolverlo mediante el amor de Dios, sanando los corazones mediante el perdón, llamando a que los corazones de los padres se unan a los hijos y de los hijos a los padres, llamando la reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario también dentro de la familia, también en medio de las comunidades, aceptando y dándonos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios sigue sentado en su trono. Dios no ha sido conmovido ni ha sido sacudido. Entonces nosotros que somos el cuerpo de Cristo, no podemos permitir que el mundo nos sacuda, que el mundo nos mueva de lugar, que el mundo nos desenfoque. Tenemos que aumentar la dosis del amor de Dios que hay en nuestros corazones en este tiempo precisamente, porque hay una humanidad que necesita conocer el amor de Cristo y la va a conocer a través de nosotros, del testimonio que nosotros demos y de cómo nosotros enfrentemos las situaciones por las que estamos. Mira lo que dice la palabra del Señor cuando habla de los deberes cristianos. Amén. Dentro de los deberes cristianos, el apóstol Pablo
nos hace una serie de recomendaciones. Amén, amén. Que dice en el capítulo 13 de Romanos, verso 6, dice: pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Pablo dice claramente, que el que ama no hace daño al prójimo, porque el que ama no adultera, no codicia, no hurta, no roba, no daña, no agrede, no le debe nada a nadie, porque cuando uno le debe algo a alguien, hay problemas y pleitos y contiendas, amén, amén, riñas, hermano. Pero cuando uno debe uno lo único que debe es el debido amor, como decimos por ahí. ¿Qué te debo? El debido amor. Bueno, gloria a Dios. El amor nos enseña claramente a cumplir todo. Por eso Jesús dijo tan sencillamente en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Y es más, Jesús en sus últimos días sobre la tierra, amén, nos enseña claramente en el capítulo 21, ya le puse uno de la en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, le enseña a Pedro la esencia de lo que él quiere cuando nosotros le amamos. En el capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero acá hay un punto fundamental en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le respondió, le dijo: apacienta mis ovejas. Aleluya. Entonces Jesús, la prueba del amor, Jesús le está mostrando a Pedro, o le está dando una gran enseñanza, amén, de que si le amamos a Él, amamos lo que Él ama. Aleluya. Y lo que Él ama es su iglesia. Lo que Él ama es su pueblo. Lo que Él ama son sus hijos, sus ovejas, su cordero. Aleluya. Y por eso Jesús dice que el ocuparnos de su iglesia, el ocuparnos de nuestro prójimo, el ocuparnos de los hermanos, el servir a otros, es la muestra de que amamos lo que Dios ama, amamos lo que Jesús ama, y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar en este tiempo, que realmente nuestro amor está fijado en lo que Dios ama, que es su iglesia. Por ella se entregó, por ella hizo todo lo que tenía que hacer, sufrió todo lo que sufrió. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es la mejor manera de manifestar que amamos a Dios? Sirviendo a su pueblo, sirviendo a su iglesia, amén, sirviendo al prójimo, sirviendo a los hermanos. Porque el amor, el servicio es la muestra de nuestro amor a Dios. Amén. Y es la muestra de que el amor de Dios permanece y se perfecciona en nuestro corazón. Entonces, hermano, es un tiempo en donde nosotros tenemos que comprender qué es lo que quiere Dios. Amén. Que volvamos al primer amor. Que fijemos nuestra mirada en el Espíritu Santo, que es el que derrama ese amor. Que no es una emoción, es una decisión.
que a pesar de todo lo que esté sucediendo, a pesar de que el enemigo nos quiera confundir, a pesar de que tengamos miedo a la pandemia, a todo lo demás, a las enfermedades, a pesar de la escasez económica que se pueda estar atravesando, dice la Biblia que el fundamento de la iglesia primitiva fue la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, compartir el pan y las oraciones. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La muestra de que nosotros amamos a Dios es que enseñamos, que tenemos comunión los unos con otros, pero que también compartimos. Aleluya. Y repartimos a otros de lo que tenemos, porque ese es mostrar a Dios en medio de nosotros. Así que, Benito, pues, se nos acabó el tiempo. La mejor manera de mostrarle a Dios que le amamos es sirviendo a su iglesia. No estamos hablando de la iglesia como una estructura de 4 paredes, estamos hablando como el cuerpo de Cristo. Amén. Ese cuerpo espiritual en donde habemos muchos miembros, y la mano ayuda al pie. Amén. Y el pie ayuda a la mano, los ojos, las orejas, todos somos importantes. Amén. Ninguno es menor, ninguno es mayor, todos somos necesarios. Y si la mano se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Por qué? Porque comprendemos esa coinonía y ese amor que nos va a caracterizar, como bien lo señala la palabra en lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a otros. Y uno se preguntará, ¿nos vamos a amar entre la iglesia? Sí, tenemos que amarnos, pero ese amor no puede ser un amor de palabra, tiene que ser un amor de hecho. Porque al formar parte del cuerpo, no amamos al cuerpo porque amamos al cuerpo. Amamos al cuerpo porque el cuerpo tiene una función que desempeñar. Y la función que el cuerpo tiene que desempeñar es llevar la buena noticia del Evangelio a toda criatura. Quiere decir que el amor entre nosotros nos prepara y nos fortalece para poder cumplir la misión de amor que Cristo nos dejó a favor de todo aquel que no le conoce, para que le conozca por medio del amor del cual nosotros debemos dar testimonio en esa unidad que es la iglesia. Entonces es fundamental. Nosotros podemos decir, voy a preocuparme por mi hermano de la iglesia tal, me preocupo por él porque es mi hermano. Sí, tenemos que hacerlo, pero trascendemos cuando nos preocupamos por él, él se preocupa por nosotros y ambos nos damos cuenta de que hay un mundo que tiene que ser conquistado para Cristo. Tiene que ser conquistado por la predicación del Evangelio, porque empezamos a manifestar el amor a los que tal vez antes considerábamos nuestros enemigos y nuestros adversarios. Entonces, nosotros tenemos que enrutarnos, tenemos que alinearnos en lo que la voluntad de Dios ha establecido para este tiempo. Por eso somos la iglesia. Este es el tiempo de un avivamiento, y un tiempo de avivamiento no es caracterizado por un tiempo en donde se van a llenar los templos. Este es un tiempo de manifestación del poder de Dios, pero es un tiempo para manifestar toda la plenitud del amor de Dios por la humanidad. Cielo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo vamos a perseverar? En tiempos de guerra, amén, en tiempos de hambre, en tiempos de terremoto, en tiempos difíciles. Es donde realmente vamos a perseverar. No se persevera en la bonanza, se persevera en los tiempos malos. Se muestra que somos de Dios cuando mostramos que vamos a permanecer en Él, a perseverar en Él, porque le amamos. Amén. Así que es importante que sigamos adelante, que no seamos vencidos de lo malo, que venzamos con el bien el mal, comprendiendo que es el tiempo de mostrarle a Dios que le amamos. Porque no se muestra que amamos a Dios en los tiempos buenos, se muestra que amamos a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos, donde nuestra fe está siendo probada, en donde nuestra obediencia está siendo probada, en donde realmente demostramos si somos de Dios o no somos de Dios. Así que, amados hermanos, ha sido un tiempo especial, un tiempo en donde hemos tocado muchos temas interesantes en tiempos atrás, pero estamos concluyendo una serie de temáticas
necesarias para este tiempo, porque no es tiempo de dañar la iglesia, no es tiempo de atacar la iglesia, es tiempo de cuidarla, es tiempo de amarla, es tiempo de valorarla y es tiempo de mostrar que así como Cristo amó y se entregó por su iglesia, por su novia, por su esposa, así nosotros tenemos que mostrar que amamos a Cristo porque valoramos y cuidamos lo que Él ama. Aleluya. Así que, amados hermanos, es un tiempo maravilloso que no queremos acabar, pero se nos acabó. Amén. Así que volvemos la próxima semana con temas fundamentales, agradeciendo a todos los que se conectaron con nosotros y a los que van a reproducir este programa a través de las redes sociales y de nuestros canales de YouTube, a través de Spotify, de nuestro podcast. Gloria a Dios. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Acompáñenos la próxima semana donde vamos a seguir desglosando este importantísimo tema. Vamos a conocer un poco de esa carta a los Efesios, esa carta a los Efesios y esa carta a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Entonces es fundamental para poder comprender toda la dimensión del amor de Dios y el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos en este tiempo. Hasta la próxima semana.